Hola, hola, hola. Ahí está. Buenas noches. Contengan a sus niños. Bueno, las mujeres estuvieron en el primer retiro de la temporada. ¿Cuántas de las mujeres que estuvieron en el campamento están hoy acá? Un aplauso para esas mujeres. No se le terminan las pilas a la mujer. Algunas bajaron del colectivo y ya se quedaron con el bolsito del campamento. Necesitan una semana para... Eran 120 mujeres, ¿no? Una vez los hombres éramos 22 y nos asustamos porque parecía muchísimo. No sabemos lo que es un retiro todavía, tenemos que aprender. Bueno, estamos empezando una nueva serie que, como decía una de las canciones, Dios nos buscó, nos encontró. Y esta serie se llama Encuentros que transforman, encuentros con Cristo que transforman, que cambian la vida, ¿no? Así que a partir de este domingo y todos los domingos de diciembre vamos a ver una historia en la que Jesús se encuentra con una persona y su vida es transformada. De hecho, es la historia de todos nosotros y las mujeres van a tener su momento el jueves, si quieren, para poder contar qué fue lo que escucharon y los cambios que ocurrieron. Porque siempre que el Señor pasa, la vida cambia. Lo que Él toca cambia y se transforma, ¿no? De hecho, la cruz, que es un elemento de tortura, pasó a ser un emblema de libertad y de justicia y de amor, ¿no? Todo lo que Él toca queda transformado. Ahora vamos a ver la historia de una mujer que está en Lucas capítulo 13. Y si pudiera titular esto, podría llamarlo Rescatando a la hija de Abraham. Porque sabés que Abraham tuvo dos hijos, que son los mencionados en la Biblia, Ismael y Isaac, pero después, al morir su esposa, con su concubina Centura, tuvo otros 6 varones. Es increíble, ¿no? Tuvo 8 varones. Y la Biblia va a mencionar a los hijos de Abraham como los descendientes de Abraham, pero en la Biblia solamente va a mencionar a una persona, a un hombre como hijo de Abraham y a una mujer como hija de Abraham. Y si has visto estas películas que hay tan multiplicadas en la televisión, en el cine, de rescatando a alguien, una chica secuestrada, una niña secuestrada, un empresario secuestrado, y toda la trama está en alguien que busca, que investiga y recupera a la persona. Esta es la historia del secuestro de una mujer, la historia de una cautiva a la que Jesús va a rescatar. Está en Lucas capítulo 13, es el único que cuenta la historia desde el versículo 10. Y ahí dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Se enojó porque era sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se glorificaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Es mi intención y mi oración que nos encontremos en la historia de esta mujer.
Lo primero que quiero notar es que el primer cambio que ocurre acá es el cambio de la suposición a la certeza. De la suposición en el sentido de qué clase de enfermedad estaba padeciendo esta mujer. De hecho, muchos de los que hacen películas acerca de Jesús e interpretan esta parte, ponen una mujer anciana que está encorvada, que entra en el momento en la sinagoga, ¿no? Eso no sería una enfermedad, sino que lo natural, ¿no? Todos nos vamos encorvando con la edad, con la vejez. Ahora, esto va a suponer, podría suponer un montón de enfermedades, ¿no? Porque, ¿por qué vienen las enfermedades, ¿no? Pueden venir por microorganismos, por sistemas, por virus, por bacterias, puede venir por un golpe, una herida, una infección. Puede venir por factores ambientales, el aire contaminado, el agua contaminada, puede venir por factores de conducta, por cómo uno come, puede venir por factores genéticos, puede venir por factores hormonales, pero acá ya toda suposición queda afuera de lugar cuando Lucas dice, hacía 18 años que tenía un espíritu de enfermedad. Es decir, está diciendo, es un problema espiritual. Evidentemente esta mujer no era una anciana, ¿no? Era una mujer relativamente joven, o no podría tener más de 40 años. ¿Y por qué digo esto? Porque lo está diciendo un especialista. Lo está diciendo Lucas. Y Lucas era un médico. Lucas era el médico del equipo misionero. Él está investigando todas las situaciones y entonces él va a decir lo que ningún médico quiere decir, porque todos los médicos quieren decir, esto es esta enfermedad, esta es otra enfermedad. Pero acá va a decir que lo que esta mujer padecía, como lo que muchos padecemos, tiene un origen espiritual, es un problema espiritual. Ahora, es interesante leer el Evangelio de Lucas y vas a encontrar más de 300 palabras que hablan, que tienen una connotación médica. Por ejemplo, en los evangelios se habla de la suegra de Pedro y tanto Marcos como Mateo dicen que tenía fiebre. Ahora cuando lees Lucas dice que tenía una fiebre alta. Y ves la diferencia, ¿no? Porque si tenés 37,5 tenés fiebre, pero si tenés 40 es alta. Lo que está diciendo Lucas es grave. Cuando hablan del leproso que Jesús limpió, el que dijo, si quieres puedes limpiarme, todos dicen un hombre con lepra, pero cuando lees Lucas dice todo leproso, lleno de lepras. Es decir, la lepra podría estar radicada en una extremidad, en el brazo, en el pie, en la cara, pero él dice tenía todo completo, es decir, era grave. Y así en muchos de los casos en los que Lucas habla, de hecho si lees un poco ahí Lucas capítulo 14, dice, Jesús sana a un hombre hidrópico. ¿Quién va a poner hidrópico en los evangelios, no? En el versículo 2 del capítulo 14 dice, aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Ahora, la hidropesía es cuando se acumula líquido en los tejidos. Y esto solamente no lo iba a decir Mateo ni Marcos, lo está diciendo un especialista. Cuando Jesús estaba frente a este hombre, Lucas dijo, es un hidrópico. Está hinchado, está inflamado porque tiene retención de líquidos en los tejidos. Y claro, Jesús lo sana y aquel hombre sane diferente de como había entrado. Por eso ahora digo, no soy gordo, soy hidrópico. Y en la casa de aquel fariseo se puso, bueno, la dieta de Jesús, venga y salí flaquito. ¿Ves? Lucas está diciendo, está nombrando enfermedades y lo que nunca un médico va a querer decir, que tu problema, que tu trastorno, que lo que estás pasando tiene connotaciones espirituales, no va a decirlo. Va a decir, bueno, será algún virus, es la frase común. ¿Viste cuando no saben lo que tenés? ¿Qué te dicen? Debe ser algún virus. Y cuando no hay medicina que cure,
cuando no hay cambios positivos, tenemos que pensar más allá. Dice que esta mujer, de ninguna manera, dice el versículo 11, se podía enderezar, lo que significa que había tratado por muchos medios, como aquella mujer del flujo de sangre, había pasado por muchos medicamentos, había hecho todo lo que podía hacer humanamente y no se podía enderezar. La cifosis es una enfermedad que afecta la columna y uno se va doblando. Pero cuando es hipercifosis, ahora uno tiene más de 45 grados. Imagínate, está 18 años caminando así. 18 años en esa situación. Y cuando estudia el caso, Lucas, que es médico, dice, no, esto es un asunto espiritual. Tenía un espíritu de enfermedad, es un problema espiritual. Ahora, es interesante partir de la consigna de que todas las enfermedades vienen de un problema espiritual. De hecho, el hombre cuando pecó, la tierra fue maldita por causa del hombre y entraron las enfermedades. Es decir, que la enfermedad no viene por el diablo, viene por haber pecado. Entonces, porque el hombre pecó, el primer hombre, Adán, la enfermedad, porque tenía que llegar a la muerte, es decir, tenemos que morir, pasó a todas las personas. Es decir, ya la enfermedad de por sí es un hecho que viene de un problema espiritual, desobedecer a Dios. Cuando uno lee Deuteronomio capítulo 28 y habla de la obediencia y desobediencia, dice, si vas a desobedecer la palabra de Dios que escuchaste, van a venir todas estas enfermedades. Y entonces, después de tratar y renegar una y otra vez con mi problema físico, emocional, problemas familiares, uno debería preguntarse, después de haber fallado una y otra vez tratando de cambiar las cosas, ¿no es esto un problema espiritual? Y Lucas, el médico autorizado, va a decir, evidentemente, dejemos la suposición, esta persona tiene un problema espiritual y sola no puede solucionarlo. Había intentado y no podía. Eclesiastés capítulo 1, versículo 15 dice, lo torcido no se puede enderezar. Es decir, no puede humanamente enderezarse lo que está torcido. Y entonces el diagnóstico es que venimos enfermándonos por haber desobedecido a Dios y el pecado. En Corintios capítulo 11 dice que el que participa de la cena indignamente, sin hacer conciencia de todo el cuerpo de Cristo, es decir, participo de la cena diciendo soy parte del cuerpo, pero estoy enemistado con alguien, después se enferman y no saben por qué. Y algunos duermen. Dice, la desobediencia tiene implicaciones hasta en lo físico para dañarnos, pero tenemos que identificar, tenemos que darnos cuenta. Ahora, el diablo actúa como un agente de la enfermedad, es decir, Dios decide la enfermedad y al diablo lo usa como un agente que lleva la enfermedad. Por eso en el caso de Job, ¿no?, un hombre que estaba sano, el Satanás le pide permiso para tocar a Job y para enfermarlo. Es decir, entonces la enfermedad viene por desobedecer a Dios. Dios hiere y sus manos curan. Él ha permitido la enfermedad. El diablo solamente es un agente de la enfermedad. Ahora esta mujer que está acá no está endemoniada, pero está afectada físicamente por cuestiones espirituales. Ahora, que a veces estamos jugando con el diablo, a veces estamos jugando con el ocultismo, a veces simplemente estamos desobedeciendo a Dios. Y reclamamos de Dios la sanidad sin pedir perdón, que es lo primero que va a sanarnos. Sin comenzar a obedecer, que es lo primero que nos va a poner en camino de la sanidad y de la salud. A veces coqueteamos con el pecado, a veces si lees el horóscopo estás coqueteando con el ocultismo. Si llevaste tu hijo al curandero, estás jugando con el ocultismo. Si jugás
a la lotería como muchos de los chicos están haciendo ahora solo con el celular. Estás adorando a la diosa Fortuna. La Biblia dice en Corintios capítulo 10 que si perdemos el tiempo, cometemos idolatría. Es decir, ¿qué me está pasando? ¿No es un problema espiritual? Y siempre en todos los casos resulta que sí. No estoy diciendo que no vayas al médico. Tenés que ir al médico, tomar tus remedios, hacer todo lo que te diga. Pero también reflexionar, ¿qué está pasando? ¿Por qué no alcanzo la solución cada vez que la intento una y otra vez como esta mujer? Y el médico que está ahí, Lucas, dice, esto es un problema espiritual. Quiero leerte un pasaje que está en Proverbio 3, dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Creo que la mujer de esta historia va a hacer eso. Había tratado por sus medios de enderezarse, 18 años en esa situación. Yo quiero que practiques un solo día esto, ¿no? Y el Señor va a decir, está atada por Satanás. Trata de atarte la mano y pasar un solo día así encorvado, ¿no? Trata de vivir un solo día, ir y te levantás, te cepillás los dientes encorvado, te vestís encorvado, vas a trabajar, volvés. 18 años. 18 años insistiendo que yo voy a recuperarme, que yo voy a curarme, que yo voy a poder. Tenemos que reconocer que solo Dios puede hacerlo, amén. Un muchacho del taller del maestro me decía un par de miércoles atrás, yo no puedo prometerle a Dios por nada porque me conozco y sé que voy a fallarle. Y yo le dije, decilo más fuerte que todos lo escuchen, y todos escucharon aquello. Lo que él dice es verdad. Yo tampoco puedo prometerle nada a Dios porque voy a fallarle. Pero con la ayuda de Él, con el poder de Él, con su Espíritu Santo, como dice Hebreo, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Él puede. Y entonces no te fíes en tu propia prudencia, no es con vos, no vas a poder. Era una verdad lo que estaba diciendo, pero en el nombre de Jehová, como dice aquel general del ejército, yo la destruiré. Voy a hacer caer todas las cosas que estaban arruinando mi vida, que me estaban encorvando, los pecados que me llevaban a la rastra con la cabeza agacha, y voy a confiar que Él puede enderezar mi vida. Amén. La segunda cosa, a cambio, es del suelo al cielo, una perspectiva espiritual. Evidentemente, en lo gráfico, esta mujer había estado 18 años mirando el piso. Se conocía todos los zócalos de las sinagogas, de las veredas. Viste que cuando caminas erguido así, te llevas todo por delante. Pisás cosas que no tenés que pisar. Te trabas con las baldosas que están rotas. Pero esta mujer venía 18 años mirando el piso y no había nada que pudiera cambiarlo. Ahora es interesante que cuando uno estudia el lenguaje corporal y piensa en algunas situaciones que nos ponen encorvado, una de las cuestiones que hace que uno se doble es la vergüenza. Cuando uno interpreta la vergüenza en el sentido corporal, es una persona que está así y el segundo punto es que tiene los brazos cruzados. Y entonces uno dice, con una mímica, ¿qué es vergüenza? ¿Sabes qué dice en Génesis capítulo 2, versículo 25, cuando está hablando acerca de la creación del hombre y de la mujer en el Edén, en un lugar perfecto, que el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no tenían vergüenza? Así que la primera, una vez que ellos caen en pecado, que comen del fruto prohibido, tuvieron ¿qué? Vergüenza. Y fue la primera sensación, emoción que ellos van a sentir, este sentirse indigno delante de Dios, este sentir de haberle fallado a Dios.
que si tenían vergüenza, ¿cómo estaban? Los puedo ver. Ya en el Edén, en el capítulo 3 de Génesis, el hombre comenzó a encorvar. El hombre y la mujer empezaron a tener deficiencias en la columna. Empezaron a doblarse porque el pecado ya ahora los avergonzaba y estaban encorvados. La Biblia habla, Jesús habló de un hombre que iba a orar, un fariseo y un publicano. Dice que el publicano tenía tanta vergüenza que no podía levantar la cabeza, estaba encorvado. La vergüenza nos encorva. Y quizás estamos encorvados de vergüenza y vivimos mirando el piso de esta vida porque sentimos la culpa y es hora de enderezarnos y ir al Señor. Es hora de pedirle perdón al Señor y esperar que Él nos toque como un rey que está en el trono alto con su báculo y diga: levanta la cabeza, te perdono. Y poder enderezarnos. Quizás tengas que pedirle perdón a alguien, a un hermano, a un amigo, a un familiar. Ir a pedirle perdón. No puedes vivir con la vergüenza. Quizás tengas que confesar un pecado que está oculto. No vivas encorvado. Y poder enderezarte. Qué maravilloso Jesús cuando vio a aquella mujer encorvada, aquella prostituta a la que querían apedrear, ¿te acordás? ¿Cómo estaría? ¿Tenía vergüenza? ¿Qué hizo Jesús? Se encorvó también. Se puso a la par de ella diciendo: sé lo que sentís. Y la Biblia dice: enderezándose la vio y le dijo: te perdono, enderezate vos también. Era lo que le estaba diciendo: enderezate vos también. Porque Él se animó a vivir nuestras propias vergüenzas y pecados. Porque su espalda se dobló por el látigo y por los pecados de todos nosotros. Para ponerse a la paz de alguien que está encorvado, para poder hablarle. No podés hablarle desde el trono alto, no podés. Porque aquella mujer está encorvada. Tenés que agacharte y ponerte vista con vista, face to face, para poder llegar hasta su corazón. Y Él se encorvó y le perdonó. La pudo otra vez levantar y sacarla de la esclavitud. Ahora, es interesante porque la esclavitud de la antigüedad hablaba de que poner un yugo sobre las personas, y las personas, por ser esclavas, necesariamente estaban dobladas. Tenían un yugo de madera ahí pesado en sus espaldas. Y entonces el Señor dice: ya no tenés más el espíritu de esclavitud, ahora tenés el espíritu de adopción por el cual clamás: Abba, Padre, Papito. Ya no tenés que vivir con la presión del pecado, eso era el pasado. Llegaste a Jesús, Él te saca la madera y te pone otra vez derecho para que puedas mirar al cielo, dejes de mirar lo terrenal. A veces esa vergüenza hace que nosotros vivamos pensando en cosas terrenales porque no hay nada digno de mí para Dios. Y entonces nos ocupamos en lo material y solo en las cosas terrenales. Por no dejar la culpa, por no dejar el pecado, por no dejar los vicios. Porque sentimos que jamás podemos salir de ahí porque no somos dignos, no hemos mirado al que puede sanarnos. Me encanta porque esta mujer, dice la Biblia, y había ahí una mujer, cuando Jesús la vio, la llamó. ¿Sabés que todo el mundo la veía a esta mujer, pero nadie la llamaba? A Lucas le faltó averiguar su nombre porque estoy seguro que Jesús la llamó por su nombre. Y aunque estaba escondida con su dolor y aunque solo la gente la miraba, pero nadie la llamaba, Él no solo la miró, sino que la llamó. Y me encanta porque esta mujer respondió. Por lo menos físicamente, en su lenguaje corporal, fue hasta Jesús. No está hablando nada hasta ahí, pero sí escuchó que Dios la llamó. Así que si estás encorvado, si estás apretado por el pecado, por el vicio, si estás viviendo de cara al piso, destruido, mordiendo el polvo, es hora de que escuche que Dios te llama por tu nombre.
para poder levantarte, para darte una oportunidad, para que mires en otra perspectiva. Él quiere cambiar tu perspectiva de la vida. Él quiere que mires el horizonte y veas que todavía hay más cosas. Él quiere que mires más arriba y sueñes con cosas grandes para tu vida. Dios quiere levantarte la cabeza, ¿amén? Hay un versículo que quiero compartir y dice así, muy conocido: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Jesús se agachó para poder levantarnos a todos nosotros. Este mismo porción que vimos del suelo al cielo podría llamarse del silencio a la canción. Porque esta mujer estaba tan apagada en su vida que ya no tenía palabras ni para pedir ayuda. ¿No te ha pasado? Que te cansaste de llamar y consejeros, ayudantes y médicos y un día llegás y decís, yo ya no quiero más tratamiento, no quiero más medicina, no quiero más remedio, no quiero más consulta, ya está. Esta mujer no tenía palabras, solo iba a la sinagoga. Qué bueno que iba a la sinagoga, qué bueno que estás aquí. Porque si ella no iba, no había un encuentro. Y por eso es bueno que aunque vengas con todos tus pesares, estés acá. Porque era el lugar donde la mujer tenía que estar para encontrarse con Jesús, un encuentro transformador. Sabía que todo el mundo la miraba porque ella entraba de una forma tan extraña, pero nadie la llamaba. Y si viste alguna vez lo que eran la sinagoga y la formación y las sillas que había para adelante para los principales, las mujeres estaban en lo último. ¿Cómo la vio? Y la hizo pasar donde él estaba enseñando, dice la Biblia. ¡Adelante! Para que todo el mundo pudiera ver que si Dios transforma a esta mujer, puede transformarnos a todos. Poned la mira en las cosas de arriba. Del silencio, la canción, ella exclama, empieza a hablar. Y dice el versículo 13, Jesús puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y aquella mujer que hasta ahora nunca se le había oído palabra, ahora estaba cantando y glorificando a Dios. Tenía la mirada arriba. De la depresión a la tremenda alegría y gozo, ahora glorificaba a Dios, se había levantado. ¿Te imaginas? Podía ver las cosas desde otra perspectiva, podía ver las cosas como el Señor estaba en el lugar más alto. La había llamado al púlpito y ahí ella estaba viéndolo todo. Y podría ser y tener de la misma compasión que Cristo le había enseñado. Porque ella era una hija de Abraham. Tercer cambio y último, de Satanás a Cristo, un propósito espiritual. Ahora es evidente, ahí Jesús dice la razón de esta mujer, ¿no? Ella estaba atada por Satanás. Dice, esta hija de Abraham. Y a esta hija de Abraham, versículo 16, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura? Ahora, el principal de la sinagoga está cuestionando que este trabajo no podría hacerse un sábado, pero Dios trabaja todos los días. Y Jesús va a notar la hipocresía de ellos al decir, bueno, ¿quién de ustedes que no tiene un asno en el pesebre, lo saca y lo lleva a beber, sea un buey o sea un asno, ¿no? Es decir, y eso no tenían respuesta porque todo el mundo en día de reposo, por misericordia al animal, lo sacaban y lo llevaban a beber y lo traían, lo desataban. Y entonces Jesús dice, hacen esto por un animal y no se fijan en esta mujer. El propósito de Dios es sacarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Ahora, el reino de las tinieblas no es
como nos imaginamos todo oscuro, todo lo malo, todo lo violento, todo lo perverso, todo lo que hay en nuestro corazón oscuro y pernicioso. A veces Satanás tiene cosas que Dios tiene, pero las usa en otro sentido o en otra perspectiva. Ahora, ahí está esta mujer y está siendo tratada como una cosa y los animales son más importantes. Esto que está pasando en esta sinagoga, ¿no te llama la atención en este tiempo? ¿No son los animales más importantes que las personas para esta sociedad? Desde que se declararon los derechos internacionales que declaró la UNESCO en el 77, empezaron a desplegarse por todos lados leyes para los animales. Y no está mal, pero seguimos matando a las gallinas, dijo alguien, y comiendo vacas, ¿no? ¿Quién comió asado? Nadie. Ahora, es interesante porque en el 2009, Alemania, Austria y Francia declararon en los derechos de los animales que eran inteligentes y conscientes. Y entonces por eso tenían derechos. Es decir, la ley empieza diciendo todos los animales son iguales delante de la ley. El hombre también, porque es un animal. En el 2022, antes de eso, en Francia, como Alemania y Austria y Suiza declararon que los animales eran conscientes al sufrimiento, por lo tanto tenían derechos iguales a las personas, Francia los declaró sensibles. Y como los animales son sensibles, tienen derechos iguales que nosotros. ¿Usted es sensible? Un animal también, ¿o no? Todos sabemos que son sensibles. Pero ahora la Argentina en el 2022 declaró una ley sintiente. Unos eran conscientes, inteligentes, los otros dijeron que eran sensibles. En la Argentina la ley es sintiente, es decir, si los animales sienten, y acá está la ley, dice, son personas no humanas, pero personas. Y nosotros, para no ser menos que los demás, que Alemania y Francia, dijimos, no solo son conscientes, son personas no humanas. Y ¿saben qué, hermanos? Yo veo en la iglesia, entre los mismos creyentes, gente que trata a sus animales como personas. Lo han hecho parte de la familia. Es mi hijo, es mi hija. Una vez mi hijo me dijo, acá está tu nieto, era un perro. Y para colmo se cayó en la pileta y yo fui y lo rescaté porque no sabía nadar, era un salchicha re tonto. Porque todos los perros nadan, vos lo tirás y nadan, pero este no nadó, se quedó en el fondo de la pileta, así que me tiré a la pileta, lo rescaté y mi hijo dijo, lo bautizaste, papá. Que era el hijo, era mi nieto, o sea, un nieto salchicha con el complejo que tengo yo de frigorífico todavía. ¿Qué es una persona? ¿Sabes que para los antiguos una persona era alguien que podía generar una idea, que podía pensar, que podía imaginar, que podía crear? Eso era una persona. Pero después, legalmente, una persona es alguien que puede responder tanto a sus derechos como a sus obligaciones. Eso es una persona legal. Y de hecho la persona legal empieza desde que nació. Pero biológicamente una persona es antes. Ahora, llegamos al punto de esta sociedad visual y sintiente que lo único que hace falta para ser persona es sentir. Y si sentís, sos persona. Entonces, si el perro, el gato y todos los animales sienten, que de hecho sienten, la Argentina declaró y va a declarar que son personas no humanas, pero igualmente personas. Hay una ley en el Congreso que es la ley Conan, ¿no? Se llama así porque uno de los perros del presidente se llama Conan, ¿no?
Y en esta nueva ley que están tratando, fíjate lo que están tratando, una de las normas que hay ahí como represalia para castigar a las personas que lastiman un animal es que la pena vaya de 6 meses a 5 años. Si alguien lastima tu loro, tu perro, tiene una mínima de 6 meses a 5 años de prisión. Si uno lastima a una persona, tiene de 1 mes a 1 año de prisión. Es decir, que te conviene ser perro en esta sociedad. Te van a castigar menos, ¿viste? Porque el tema es quién es cosa y quién es persona. Y en esta historia, la cosa es la mujer, es una cosa para la sociedad. Es un bicho horrible que va doblado por ahí, es una cosa. Y los animales son personas. Los animales podían ser desatados, podían comer, podían tomar, pero las personas no, y hay un dilema, ¿no? España todavía declara cosas a los animales, y para los demás es terrible. ¿Cómo? ¿Están retrasados? ¡Cosas! Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, los perfeccionase por la aflicción de ellos. Ahora fíjate, Jesús habla de cosas en la creación, pero cuando habla de las personas dice hijos, hijos. Por eso Jesús le marca, y es la única vez que lo va a marcar en toda la Biblia, esta mujer no es una cosa, es hija. Es hija de Abraham. Y estoy acá para desatarla, porque es más importante que una persona. ¿Por qué te digo de las tinieblas, pasar del reino de Satanás al reino de Dios? Porque Satanás y Dios quieren las mismas cosas. Dios quiere que seas amoroso y misericordioso. Dios quiere que seas generoso y servicial. Dios quiere que seas hospitalario y gentil. El diablo quiere lo mismo. El diablo quiere que seas amoroso y misericordioso, generoso y servicial, hospitalario y gentil con los animales. ¿Ves? Quieren la misma cosa, tienen los mismos valores, pero uno quiere que se lo apliques a los animales y el otro a las personas. El Señor manda en sus mandamientos, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu animal. No, a tu prójimo, como a ti mismo. Porque lo otro es cosas, son cosas de la creación. Pero Él vino a morir no por las cosas, por los hijos perdidos. Y entonces dice, esta mujer es hija. Los demás cosas, todo lo demás son cosas. Hay un versículo que quiero que mires. Dice el Salmo 119 en NBI, tengo la espalda cubierta de heridas como un agricultor, como si un agricultor hubiera arado largos surcos, pero el Señor es bueno. Me cortó las cuerdas que me ataban los impíos. Esta frase que escribió David y cómo se sentía agobiado, la hubiera escrito esta mujer. Si esta mujer está cantando y glorificando a Dios en la sinagoga, apostaría, ¿viste? No hay que apostar. Que está cantando esta canción y diciendo, tenía la espalda surcada, herida, pero Él ha roto mis prisiones, Él ha soltado mi soga. Ahora me puedo parar. Y aunque muchos se quedaron con las cosas, el pueblo glorificaba a Dios, porque todas las cosas había hecho bien. Él rompió mis prisiones y mis cadenas. Ha cambiado mi perspectiva de la vida. Ahora puedo levantar en alto mi cabeza y puedo tener un Dios glorioso que me llama hijo, que me trae a su familia, que me da paz
y que de mi silencio me ha hecho cantar una canción de alabanza, porque Dios es bueno, porque se encorvó a la misma altura de mi vista para levantarme otra vez sobre las alturas más altas. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar para hacer que se siente con los príncipes en su mesa. Él nos ha invitado a su mesa. ¿No es fantástico? Estábamos atados, éramos prisioneros del pecado, pero es una noche para soltar el yugo. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y los haré descansar. ¡Dejen el yugo! Estaba llamando a una multitud de personas encorvadas y los invitó a soltar su peso de la espalda para tener a cambio la paz que Él podía darle. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos y decirle: Dios, Dios, he estado en silencio tanto tiempo. Quiero que escuches mi voz, que perdones mis pecados, que me salves, que me laves con tu sangre rociada. Perdona mis pecados. He fracasado tantas veces intentando enderezarme. Pero hoy entendí que es tu voz y es tu persona la única que puede sanar mi enfermedad, que es espiritual. Por eso vengo a ti y te pido perdón. Señor, perdóname. Y ayúdame en esta semana a pedir perdón a las personas que necesito que me perdonen, para poder levantar la mirada con gozo. Señor Jesús, sálvame, perdóname. Te lo pido en tu nombre. Amén. Seguimos con los ojos cerrados. Yo te pregunto, ¿hay alguien aquí que hizo esta oración? Levanta tu mano al cielo. Amén. Dios te bendiga, querida. Bien, querida, bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere dejar de mirar el piso? Amén, querido. Dios te bendiga. Amén, querida. Bien. Muy bien. Amén, allá, a la derecha. Dios te llama por tu nombre. Dios te recibe como un hijo. Viene el pastor y va a orar por nosotros.